Contemplando la Eucaristía, cercanos a vivir la solemnidad de Corpus Christi, cuerpo y sangre del Señor, me animo a hacer este aporte. Un texto quizás más denso, teológicamente, de lo que acostumbro, intentando más bien al estilo de una conferencia, contemplar este misterio de la Eucaristía bajo este título: el misterio salvífico de la comunión y la Eucaristía. El misterio salvífico de la comunión y la Eucaristía. Quisiera contemplar a Jesucristo como ese misterio escondido y revelado, en el cual se manifiesta el plan divino de salvación como un proyecto de comunión de Dios con el hombre. Me permito entonces una mirada personal sobre la Eucaristía en el contexto del misterio salvífico de la comunión. El siguiente esquema insinúa apenas unas líneas teológicas globales que apuntan a comprender el sacramento en toda su rica dinámica. Si alguno accede a mi blog personal www.manantialdecontemplacion.blogspot.com va a encontrar este artículo. También el enlace ha sido colocado en mi Facebook. Y hacia el final del artículo, para no interrumpir el texto, hay dos esquemas. Un esquema general, un diagrama, que un poco explicita la dinámica, la lógica de esta argumentación. En el eje central se parte de la Santísima Trinidad, como si buscáramos un eje central de arriba hacia abajo, arriba de todo, la Santísima Trinidad, el misterio de comunión que es Dios. En el eje central se parte de la Santísima Trinidad como misterio de comunión que quiere llegar a la humanidad para hacerla partícipe y consorte de la naturaleza divina. Por lo tanto, en ese eje central, en la base, la humanidad. Por encima de todo la Trinidad, y en la base, lugar destino, la humanidad. En el medio de este eje, entre la Santísima Trinidad y la humanidad, Jesucristo, quien por la dinámica de la encarnación posibilita y da acceso pleno a la participación del hombre en el misterio trinitario. Jesucristo que da acceso, hace visible, se acerca, se aproxima, nos conduce, nos introduce en el misterio. Aparece entonces la Iglesia, junto a Jesucristo, claro, cuerpo de Cristo y sacramento universal de salvación. Y en ella los sacramentos, resaltándose la Eucaristía. Así la humanidad es alcanzada, llamada e invitada a vivir su vocación de comunión con Dios. Su vocación de comunión con Dios. A los costados de ese eje central, unas líneas descendente y ascendente. Los ya clásicos movimientos, tan propios de la patrología griega, y que ya eran prefigurados, por ejemplo, en el himno paulino de Filipenses 2, del 6 al 11, en cuanto a bajamiento y exaltación de Cristo. Algunas grandes ideas. Primera, en la Eucaristía la Trinidad Santa abraza en Jesucristo a la humanidad y a toda la creación. En la Eucaristía la Trinidad Santa abraza en Jesucristo a la humanidad y a toda la creación. Es decir, la Eucaristía no es solo un memorial de la Pascua, sino antes memorial de la Encarnación. O para decirlo aún mejor, en sentido estricto,
memorial del acontecimiento pascual en cuanto a pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más en sentido amplio, memorial del proyecto pascual, lo que yo llamo, en mi propio esbozo teológico, a Jesucristo y a la encarnación como el proyecto pascual del Padre, de la Trinidad, sobre toda la historia. Preparado ya desde el inicio de la creación, que se manifiesta ese proyecto pascual, ese proyecto de alianza, se manifiesta en la Epifanía, en el pesebre de Belén, en la encarnación del Verbo, y que se cierra, consumación, con la parusía, su segunda venida en gloria y Pascua de toda la creación. El proyecto de la encarnación supone el pesebre, pero también supone la Pascua. Todo el ministerio terreno de Jesucristo. Y ese proyecto preparado va a cerrar y consumar en la segunda venida en gloria. Pues el proyecto del Padre en Cristo, nuestra Pascua, expresión tan cara a la liturgia, Cristo, nuestra Pascua, es la alianza entre Dios y los hombres. Lo expresaba bellamente San Juan Pablo II, quien al recordar las diversas circunstancias y ambientes en los que como sacerdote había celebrado la Eucaristía, podía escribirnos: estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico. Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, este es el Mysterium Fidei que se realiza en la Eucaristía. El mundo, nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Él, redimido por Cristo. Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía en el numeral 8. En ese mismo documento, en el numeral 55, San Juan Pablo II va a decirnos lo siguiente: en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor.
Hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios, Lucas 1, 30 y 35. En continuidad con la fe de la Virgen en el misterio eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y vino. De este modo, hermanos, la Eucaristía remite a este plan de comunión que Dios ha trazado desde la eternidad. Plan de comunión que se expresa en la creación. Plan de comunión que se posibilita en la encarnación con descendencia del Verbo. Este movimiento descendente de Dios hacia los hombres, abajamiento, anonadamiento, kenosis, expresa, visibiliza en Jesucristo el amor de Dios que nos busca para la comunión eterna con Él. La Eucaristía es pues signo y realidad del llamado vocacional que Dios nos ha dirigido como hijos en el Hijo. De modo que haciéndonos discípulos, entremos al ámbito de la comunión salvífica que nos ofrece. Segunda idea grande, en la Eucaristía, la Trinidad Santa nos abraza en Jesucristo por la Iglesia, bajo el Espíritu Santo, haciendo la comunión. En la Eucaristía, la Trinidad Santa nos abraza en Jesucristo por la Iglesia, bajo el Espíritu Santo, haciendo la comunión. Este sacramento por excelencia del encuentro con el Padre, instituido por Jesucristo y su Pascua, es actuado en la Iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo. La epíclesis, oración litúrgica de invocación al Espíritu Santo, junto al gesto de imposición de manos, se realiza por vez primera en la misa sobre las ofrendas de pan y vino. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones. Sin embargo, podemos reconocer una segunda epíclesis que sin gesto de imposición de mano se realiza sobre el pueblo, sobre la asamblea. Se invoca al Espíritu sobre el pueblo para que el pueblo sea cuerpo de Cristo. Lex orandi, lex credendi. La Iglesia invoca al Espíritu Santo sobre ella misma en una súplica de comunión. Escuchemos y meditemos esta oración. Voy a expresar lo que las plegarias eucarísticas o anáforas dicen en esta segunda epíclesis, en todas ellas. Si entran al artículo en www.manantialdecontemplacion.blogspot.com pueden ver de qué plegaria puntual estoy citando. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. También, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. O concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Así, concédenos el mismo Espíritu
que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. También, y envíanos al Espíritu Santo para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia. Y danos el Espíritu Santo de amor, y danos el espíritu de amor a todos los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la iglesia. Y por la presencia del Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo en el amor. Todos los ejemplos de segunda epíclesis que existen en las plegarias. Recopilemos y ordenemos el sentido teologal de esta segunda epíclesis. El Espíritu Santo, corriente de vida divina, cual savia en el tronco de la vid hijo, congrega en la unidad. Nos hace entrar en el número de los miembros del Hijo unidos como una sola familia. Y pues quiere que vivamos siempre más unidos, forma un solo cuerpo y un solo espíritu, en el cual no haya ninguna división. Pues hace desaparecer toda enemistad, guardándonos en la comunión y haciéndonos signos de unidad e instrumentos de paz. Y todo esto lo hace en la comunión del cuerpo y la sangre del Hijo, sacramento de su Pascua. Por tanto, forma un solo cuerpo en el amor, asociándonos a esa dinámica de entrega de la vida, haciéndonos víctima viva para la alabanza de su gloria. Fantástico, ¿verdad? ¿Quién pudiera tener conciencia de esta obra del Espíritu sobre la Iglesia? ¿Quién pudiera vivir contemplando en cada Eucaristía y en la cotidiano este influjo constante del que es llamado don y unción sobre el cuerpo eclesial, creando, sosteniendo y acrecentando la comunión? Otra idea grande, la Trinidad Santa por la Eucaristía Sacramental, memorial de la Pascua, configura a la Iglesia como sacramento de salvación. La Trinidad Santa por la Eucaristía, sacramento memorial de la Pascua, configura a la Iglesia como sacramento de salvación. No pretendo adentrarme sino solamente a recordar aquel famoso axioma de Henri de Lubac en su obra Meditación sobre la Iglesia. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace la Iglesia. Al respecto enseñaba San Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que la Iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios, Lumen Gentium 3, como queriendo responder a la pregunta ¿cómo crece?, añade: cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, 1 Corintios 5, versículo 7, se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo. 1 Corintios 10, versículo 17, Lumen Gentium 3. Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia.
hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Esto lo expresa San Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía, número 21. En adelante voy a citar otra vez este numeral, pero también el 22, el 23, el 24. Del 21 al 24 en Ecclesia de Eucaristía van a encontrar las siguientes citas. Así, tras recordar la última cena y sus implicaciones para los apóstoles, San Juan Pablo II afirmaba: los apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el cenáculo, tomad, comed, bebed de ella todos, Mateo 26, versículos 26 a 27, entraron por vez primera en comunión sacramental con él. Desde aquel momento y hasta el final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. Y continúa la temática aludiendo a nuestra participación con Jesucristo a través de la perícopa de la vid, de Juan 15, del 1 al 17. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Vosotros sois mis amigos. Juan 15, versículo 14. Más aún, nosotros vivimos gracias a Él. El que me coma vivirá por mí. Juan 6, 57. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo estén el uno en el otro. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Juan 15, 4. Podríamos decir que el sacramento de la fe sacramentaliza a la Iglesia. Así lo expresa San Juan Pablo II. Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza, se convierte en sacramento para la humanidad. Lumen Gentium 1. Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, se convierte en sacramento para la humanidad. Signo e instrumento de la salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, del 13 al 16. Para la redención de todos. Lumen Gentium 1. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo. Como el Padre mío me envió, también yo los envío. Juan 20, 21. Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Y alude a Presbyterorum Ordinis número 5, documento del Concilio Vaticano II, sobre la vida de los presbíteros. Y que en la Eucaristía, por la obra conjunta del Hijo y del Espíritu, la Iglesia se configura como cuerpo de Cristo. Así lo decía el Papa en Ecclesia de Eucaristía. Con la comunión eucarística, la Iglesia
consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. La Iglesia es reforzada por el Divino Paráclito a través de la santificación eucarística de los fieles. La Eucaristía, pues, colma el anhelo de fraternidad de la humanidad y lo eleva a gracia. La cita final que hacemos de San Juan Pablo II. El don de Cristo y del Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y al mismo tiempo eleva la experiencia de fraternidad propia de la participación común en la misma mesa eucarística a niveles que están muy por encima de la simple experiencia convival humana. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más profundamente su ser en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Lumen Gentium 1. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. Por tanto, en esta enseñanza magisterial se explicita sobradamente cómo la Trinidad Santa hace a su Iglesia sacramento de salvación para el género humano, fundado causalmente en la Pascua y en su memorial eucarístico. Otra gran idea, la cuarta que les propongo, la Eucaristía, fiesta de nupcias, sacrificio de comunión y presencia divinizadora. La Eucaristía, fiesta de nupcias, sacrificio de comunión y presencia divinizadora. Ya sabemos que el culto cristiano suele definirse dirigido hacia el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Menos receptada en general es la noción del culto como Opus Dei, obra de Dios, en el sentido más estricto de la espiritualidad benedictina. Se trata de la obra más perfecta y acabada, dar culto a Dios por sí mismo, lo cual es en definitiva es la primaria vocación eterna de los llamados a la gloria. ¿Qué haremos en el cielo? Dar culto a Dios por sí mismo. En efecto, la comunión de los santos bienaventurados es consecuencia de estar aunados en la adoración y comunión eterna con el Señor. Esa comunión de la Iglesia es fruto y consecuencia, tiene como causa virtual justamente la adoración y comunión con el Señor de la gloria. Pero también la obra de Dios quiere significar que es Él mismo el agente principal del culto, pues el hombre no podría por sí mismo adorarlo si no fuese convocado, animado y sostenido en gracia. Este aspecto se halla bastante desdibujado en la praxis cotidiana de la liturgia cristiana. Digo, esta conciencia de la acción de Dios en el culto. Un culto cristiano cuya experiencia más masiva es la Eucaristía y en todo caso la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, quizás ritos exequiales y casi restringido a los consagrados la liturgia de las horas.
considero en mi experiencia pastoral como presbítero que generalmente se observa en la acción litúrgica la obra de los ministros, sea el ministro ordenado que preside o los ministerios laicales diversos como lector y acólito, animación musical, guía y otros. Solemos hablar de lo que hicieron o olvidaron, de las equivocaciones y aciertos, del gusto o disgusto que nos causó su actuación, la de los ministros. Y Dios, ciertamente parece haberse diluido el misterio en el culto, haberse diluido la conciencia, la presencia del misterio en el culto. Tal vez en la consagración eucarística se tenga noticia de la epíclesis al Espíritu Santo o de las palabras y gestos del mismo Jesucristo que se repiten como memorial. Pero ¿no es verdad que vivimos la liturgia más como el resultado de nuestra acción? ¿Qué tan a menudo encontramos en los participantes una mirada que penetre más allá de lo sensorio, de lo visible sensitivo, auditivo, y contemple la obra invisible de Dios, o exactamente la obra visible a la fe que busca la unión? Pues en la Eucaristía la obra de Dios se constituye en esta triple dinámica: celebración del banquete nupcial, sacrificio de comunión y presencia divinizadora. Pues la Eucaristía es celebración de la alianza nueva y definitiva, rubricada en la Pascua de Jesucristo, y conforme a la espiritualidad bíblica, prefigurada por los profetas, manifestada en la cruz e iluminada en Pentecostés, celebración de las bodas del Cordero con su esposa la Iglesia. Es fiesta del amor entre Dios y la Iglesia, entre Dios y cada fiel participante. A veces he dicho al pueblo antes de acceder a la comunión, ¿qué pasaría si ahora les tomamos el consentimiento matrimonial? Ese amén, mal traducido por así sea, parece introducir lo dubitativo, cuando tiene el sentido de la profesión de fe. Creo, Señor, en tu presencia real en este sacramento. Comulgo contigo, oh Dios. Entonces juguemos didácticamente. Antes del comulgar con el cuerpo del Señor, le diremos como en el rito del matrimonio: yo te recibo a ti, mi Señor Jesucristo, como esposo. Yo te recibo a ti, mi Señor Jesucristo, como esposo, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda la vida. ¿Cómo cambia la perspectiva, verdad? Aquí se comprende mejor, en resonancia eucarística, el permanezcan en mi amor. Pues la Eucaristía también es sacrificio, de comunión, no solo del esposo que entrega su vida en rescate y salvación, sino también de la esposa que solicita ser convertida por amor en víctima ofrecida y ofrenda permanente, según la oración litúrgica. Es que el amor cristiano se define propiamente por el don de sí. Se funda en este éxtasis que bien podría caracterizar la vida intratrinitaria, la perijóresis, por la cual cada una de las personas divinas está totalmente en la otra, en una circulación y rotación de amor, en una compenetración e intercambio y estar una en la otra. De esta vida intratrinitaria y de estas procesiones eternas se sigue el envío y las misiones económicas del Hijo y del Espíritu. Así, en clave del don de sí, se ha elaborado esa relación entre amor eros y amor ágape.
tradicionalmente adjudicando al primero el movimiento de retorno sobre sí mismo por el disfrute y el gozo del bien amado, y al segundo el movimiento de salida de sí hacia el gozo de la benevolencia, para elevar al amado con la propia donación condescendiente. El don de sí tiene como un antecesor mucho más rico en sentido el preclaro concepto teológico de sacrificio. Digo más amplio ya que se trata de rescate y redención. Tiene todo un matiz expiatorio de la culpa y de la deuda. Por tanto, un aspecto de perdón y reconciliación. Y en cada Eucaristía celebramos agradecidos el sacrificio amoroso que nos ha salvado. Y esta donación de Dios debería movernos a devolvernos en amor a Él y al prójimo. Instarnos a transformar nuestra vida hacia su creciente impulso de donación y ofrenda. Solo si efectivamente la esposa consciente y concreta este intercambio sacrificial en el amor, solo si se configura a su esposo y saliendo de sí misma y de su bienestar, rompiendo la posición de estar como quien siempre recibe y pasando a ser también quien se entrega y ofrece junto a su amado, se podría hablar de una alianza y de unas nupcias. Una comunión que se establece por la mutua donación sacrificial. La comunión se establece en la mutua donación sacrificial. Siempre salvando en Dios la primacía que engendra, sostiene y conduce todo el proceso. No se trata solo de ser amado, sino de convertirse al amor y de amar sin reserva de sí como respuesta. Creo que por supuesto aquí se comprende mejor aquello de permanezcan en mi amor, porque sin mí nada pueden hacer, solo en mí pueden dar fruto. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por los amigos. Pues finalmente la Eucaristía es presencia divinizadora. La divinización del hombre, que a primeras oídas suena escandalosa y exagerada, es un tema recurrente de los santos padres. El Dios que se acerca y asume nuestra humanidad, como se dirá al pensar los efectos de la gracia, sana y eleva la naturaleza humana. Claramente no se puede dar una interpretación panteísta o absorcionista, sino en clave de participación de la criatura en la naturaleza divina. La comunión sacramental es prenda y arras de la comunión eterna y gloriosa. Al fin y al cabo, comulgamos con el mismo Dios en la Eucaristía, incrementándose sin descontar las disposiciones, incrementándose la caridad y el estado de gracia santificante en el alma. Entre la inhabitación trinitaria y la comunión eucarística se produce una comunicación fructuosa. Si quieren, podríamos introducir análogamente el término místico de unión transformante. ¿Qué conciencia tenemos los cristianos de esta obra misericordiosa de Dios que dándose a nosotros nos comunica su propia vida y nos transfigura hacia Él? Aquí se comprende bien aquello de permanezcan en mi amor para que mi gozo sea en ustedes y su gozo sea colmado. Banquete nupcial, intercambio sacrificial, divinización,
El amor de Dios manifestado en la Pascua de Jesucristo y hecho Eucaristía, misterio de comunión salvífica. Cerremos con la última idea, la quinta. La Eucaristía significa y contiene el obrar de Dios, que desciende santificando y asciende glorificando. La Eucaristía significa y contiene el obrar de Dios que desciende santificando y asciende glorificando. Es ampliamente conocido este movimiento o dinámica como esquema teológico, para la comprensión del plan de salvación. Solo rescato la configuración al misterio de Cristo que se opera en la Iglesia por la celebración y comunión eucarística. Desde la cabeza hacia el cuerpo eclesial, desde arriba hacia abajo, el amor de Dios que se manifiesta y se derrama por la presencia del sacrificio de Cristo. Por el memorial de su Pascua genera la comunión en la Iglesia y la impulsa a la oblación misionera en el mundo. La configura como signo del reino y sacramento universal de salvación. La Eucaristía es pues sacramento de las apariciones pascuales y de la efusión pentecostal. Encuentro permanente con el resucitado y con su espíritu, que da inicio y sostiene la vida eclesial en el mundo y en la historia. Desde el cuerpo eclesial hacia la cabeza, como remontándose de abajo hacia arriba, ascendiendo, la respuesta, la Eucaristía es respuesta, no solo propuesta de Dios, es respuesta del hombre, de su pueblo, de la Iglesia. La respuesta en amor, al amor receptado, al amor de Dios recibido, pone a la Iglesia en un movimiento de retorno hacia el Padre, por la asociación nupcial al sacrificio de Cristo en el Espíritu. Así la configura como esposa, como aquella esposa del Cantar de los Cantares que corre y se fuga tras el amado que la trae. Se trata de la Iglesia que peregrina hacia la patria, pero también la asocia en clave elevante como víctima ofrecida. Es la esposa del triunfante Cordero degollado, que canta sin cesar la gloria del amor, que recibe en arras, en primicias, en adelanto, y que anhela sea eterna. Primicias que ya goza, plenitud que espera. La Eucaristía es pues sacramento hacia la parusía, que adelanta en cuanto primicia la consumación del reino en el banquete celeste. Espero haber dado una ayuda oportuna para la celebración del Corpus Christi. Si querés leer el artículo podés encontrarlo, ya lo sabés, en mi blog personal www.manantialdecontemplacion.blogspot.com. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.